Es un gusto saludarlos en una clase más. Estamos ya con el contenido de la semana número 6. Vamos a estar viendo ya la explicación práctica de las restricciones del modelo relacional. Ahí en el campus está lo que sería la teoría de cada una de las restricciones. Ahora lo vamos a ver a nivel práctico. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Le vamos a dar en clic derecho a nueva base de datos o new database, si lo tienen en español. Y aquí el campo que llenamos va a ser el nombre de la base de datos. Le vamos a poner empresa a esta base de datos. Acá le vamos a dar el default y nada más le vamos a dar OK. Y ahí ya se creó la base de datos. Es crearla desde el modo gráfico. Ahora vamos a continuar. Cuando yo ya tengo mi base de datos creada, aquí nada más he creado la muy base de datos, no he creado nada más, no he creado una tabla, que es lo que vamos a hacer en este momento. Yo le voy a dar clic a empresa y le voy a dar en la opción que dice acá arriba, New Query o nueva consulta. Le damos en New Query y nos va a abrir, esperamos a que nos cargue, nos va a abrir esta ventana a donde podemos ejecutar nuestros comandos de SQL. ¿Cómo sé en qué base de datos estoy? En esta parte superior me van a salir todas las bases de datos que yo tengo creadas. Si en un dado caso ustedes solo le dan clic en New Query y no le dan y no seleccionan la tabla que desean, acá ustedes pueden cambiar y pueden seleccionarla. Vamos a cerrar esta ventana para tener más espacio. Vamos a crear una tabla y a esa tabla, a medida vayamos avanzando, vamos a ir aplicándole las diferentes restricciones del modelo relacional. Para crear una tabla es con el comando create table. Y luego de eso ponemos el nombre de la tabla. En este caso voy a crear una tabla cliente. Abrimos, cerramos, paréntesis, punto y coma. Y ahora dentro de este paréntesis van a ir los campos, columnas que va a tener, atributos que va a tener nuestro, nuestra tabla. El primero es el ID, que dijimos que era un identificador. Las tablas, los nombres de las tablas deben de ser en singular, que quiere decir que no podemos ponerle clientes, tiene que ser cliente. Pero eso igual lo vamos a ir viendo más adelante cuando ya apliquemos cada una de las normas. Ahorita vamos a ver las restricciones. Yo voy a agregar los campos, ID cliente. Vamos a aplicar la primera restricción. La primera restricción que vamos a aplicar es la restricción a donde definimos que es a donde definimos el tipo de datos. Esto pues tenemos que ponerla en la restricción de dominio. Esa restricción debemos de definir qué tipo de datos es el que vamos a colocar en nuestra tabla como tal. ¿Qué quiere decir? Que yo a cliente le tengo que asignar un tipo de datos. Normalmente los IDs son enteros, coma, agrego el otro campo, voy a agregar nombre, le voy a agregar que sea tipo texto, que en SQL pues es varchar. El tamaño le vamos a dejar 50 y vamos a agregar edad, la vamos a dejar entera. Vamos a agregar otro campo que sea email. La vamos a dejar igual varchar, varchar, varchar y 100. Ya aquí
Ya están completos los campos que queremos para nuestra tabla. Mas, sin embargo, no vamos a ejecutar el comando porque si yo veo como tal, ¿verdad? Esta tabla, ustedes pueden decir, ah, está bien. La tabla está correcta, están los campos, tiene los nombres, tiene los tipos de datos. Pero aquí hay restricciones que no hemos aplicado. Las restricciones nos ayudan para que nuestras tablas queden como tal optimizadas, normalizadas y eviten la duplicidad y mantengan la integridad. Esos son puntos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de crear las tablas o las entidades para nuestra base de datos. Este es un ejemplo sencillo. ¿Qué me hace falta? Vamos a aplicar una restricción que es la de restricción de integridad referencial, la cual nos dice que toda tabla debe de tener como tal una llave primaria. ¿Para qué nos sirve la llave primaria? La llave primaria nos sirve para evitar la duplicidad en nuestras tuplas o en nuestras filas o en nuestro registro, ¿verdad? Podemos llamarle las tres formas. ¿Cómo paso yo el campo de ID cliente y que a mí, mi SQL, me interprete que ese campo, esa columna, ese atributo va a ser la llave primaria o el identificador? Espacio y pongo el siguiente comando, primary key. Todos los comandos que son de SQL se van a poner en color azul. Acá ya estamos aplicando la restricción de integridad referencial y decimos que este campo va a ser la llave primaria. Pero aún nos faltan otras restricciones que podrían aplicarse a esta misma tabla. La que vamos a aplicar es la restricción de not null. Por ejemplo, si yo al campo de nombre le coloco not null, ¿qué le estoy diciendo a mi base de datos cuando se quiera crear esta tabla o esta tabla de clientes cuando se quiera, perdón, llenar esa tabla de clientes un registro? Que en mi campo nombre no puede ir vacío o no puede ir nulo, que es obligatorio que lo llenen. Para eso es el not null. Campos que obligatoriamente se deben de llenar porque se necesitan para mantener la integridad dentro de la tabla. También podemos aplicar otra restricción, por ejemplo, la de check. La de check o condicionales nos ayudan para nosotros poner condiciones en un campo en específico. Por ejemplo, en la edad. La edad nosotros podemos definirla acá, ya que es entera. Nosotros podemos definir que el campo de edad, al yo poner check y complemento la condición, yo puedo poner que la edad para el cliente debe de ser mayor o igual a cero y menor o igual, por ejemplo, a 100. Si yo quisiese restringir que los clientes, el campo de edad solo pueda ser para clientes de mayores de 18 años, acá yo en lugar de poner cero, yo podría poner 18. ¿Y qué le digo qué le estoy diciendo a la base de datos? Cuando yo quiera crear un registro, que obligatoriamente el campo de edad o el dato de edad que se esté llenando debe de cumplir esta condición. Para eso es el checker. También podemos aplicar la restricción de unicidad al campo email. Para aplicar la restricción de unicidad solo tengo que poner única. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tener dos clientes con el mismo correo. ¿Para qué nos sirve este campo de esta restricción de única? Cuando nosotros queremos, aparte de tener una llave primaria que nos dice que no se van a estar repitiendo los registros,
Pero ¿qué es lo que no se va a repetir? No se va a repetir quizás uno, dos, tres, el ID del cliente, más sin embargo podría suceder que por un ejemplo, en un negocio que tenga más de una sucursal, se cree un cliente en una sucursal y ese mismo cliente se quiera crear de nuevo en otra sucursal. Para que eso no suceda, y digamos que el email, porque estamos en factura electrónica, la empresa, ¿verdad? Ya está en factura electrónica. El email es un dato importante para que le llegue su factura al cliente. Entonces, al nosotros poner la restricción de unicidad con el comando unikey, lo que hacemos es que evitamos que ese cliente se registre dos veces, una vez en una sucursal y otra vez en otra, ya que el email tendría que ser el mismo, ¿verdad? Que tenga el cliente el mismo. Y con eso evitamos que estén duplicando registros, porque eso puede suceder, para eso no sirve. Ahora, cuando ya tenemos todas estas restricciones en esta tabla, ahora sí vamos a proceder a crearla. Yo le doy en ejecutar y aquí me dice que el comando fue completado. Aquí yo ya la creé. Si yo quisiera volver a crearla, me va a dar un error porque ya existe. Ahora que ya creamos la tabla, si yo hago una consulta fácil como select, que es para ver los registros, from, ahí me sale ya cliente. Si yo ejecuto esta consulta, me va a traer todos los campos o las columnas que se crearon y los registros que estén, pero como no hemos guardado registros, no tenemos. Hasta este punto hemos aplicado las restricciones. Aparece otra restricción, que es la restricción para nosotros hacer una relación. Cuando hacemos una relación entre dos tablas, existe algo que se llama llave foránea. Las llaves foráneas nos ayudan a poder entablar una relación entre una entidad y otra. Y normalmente esa relación se hace mediante sus llaves primarias. Un ejemplo, si yo quiero crear otra tabla que se llame pedido, igual, ¿verdad? Hacemos aquí, ponemos ID, bajo pedido, y NT aplicamos lo que hemos aprendido. Primary key, agregamos una fecha y esta va a ser date de tipo date y no puede ser nula. Vamos a agregar el total, vamos a decirle que es decimal y que nos tome hasta 10 enteros y 2 decimales. Eso es 10,2. Que nos tome solo 2 decimales a la hora de guardar. Y vamos a poner acá, si yo quiero relacionar esta tabla de pedidos con la tabla de clientes, lo que tengo que hacer es agregar como tal un campo que me haga referencia al ID cliente de esta tabla. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando creamos este campo es que el tipo de dato de el campo que va a relacionar una tabla con otra debe de ser el mismo. Si aquí es entero, acá debe de ser entero para que no note errores. Ahora, yo ya tengo los campos, un ejemplo que quiero en esta tabla. El comando para crear una llave foránea es foreign key. Nosotros ponemos con qué campo de mi tabla que estoy creando
en pedido, voy a relacionar a la otra entidad o a la otra tabla. Ponemos reference, que con ese campo voy a hacer referencia a la tabla cliente mediante su campo ID cliente. Y podemos agregarle otra de onDelete Cascade, que le decimos acá que nos borra en cascada. Entonces, si yo borrar un dato en esta tabla, en la tabla cliente, me va a borrar todos los pedidos de ese cliente. A veces pues no es bueno poner el on cascade, por eso cuando queremos tener como una auditoría, se lo vamos a quitar. Cuando queremos mantener una trazabilidad o auditoría de los datos, los clientes no se eliminan los registros, sino que se agrega otro campo de activo y nada más. Ese lo mantenemos con variables booleanos 1 o 0, ¿verdad? Si está activo es 1, si está desactivado es 0. Es lo más recomendado, como que yo aquí agregue un pedido activo o inactivo, aunque ese no tiene lógica, pero la de cliente sí podemos poner activo o inactivo. Entonces, ¿qué decimos mediante este comando? Que establezcamos una llave foránea, una relación entre el campo ID cliente que está aquí en mi tabla pedido, que va a hacer referencia a la tabla cliente con el campo de él que se llama ID cliente. Si, por ejemplo, en lugar de ponerle a esta tabla perdón, a este campo ID cliente, le hubiéramos dejado solo ID, aquí tendríamos que poner ID, como se llame la columna que tenemos como llave primaria en la tabla a la que queremos hacer referencia. Y aquí creamos. Y ahí ya está completada. De esta forma, ya tenemos otra tabla y también está con las diferentes restricciones que podemos agregarle. Aquí está pedido. Si yo la veo, pues va a estar los campos como tal que yo agregué. Y esta es una forma de aplicar las restricciones a lo que vendrían siendo las tablas. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Espero hayan comprendido cada una de las restricciones y para qué sirven dentro de la creación de las tablas o las entidades en una base de datos. Ha sido un gusto y un placer y nos vemos en un próximo tema.